Es un gusto en saludarlos como siempre. En esta nueva oportunidad les brindo una nueva clase en la que vamos a ver cómo calcular la gradiente de una función. Bueno, básicamente se llama gradiente en un punto de una función real de varias variables reales al conjunto ordenado de las derivadas parciales de esa función en ese punto. Esto quiere decir de que para calcular la gradiente de una función, nosotros debemos pensar de que estamos calculando un vector. Y para calcular ese vector, necesitamos calcular las derivadas parciales de la función respecto a las variables reales que formen dicha función. Además, esa función yo le podré calcular su gradiente definida en un punto cualquiera. Para eso vamos a ver algunos ejemplos. En el ejemplo 1 dice hallar el gradiente de la función en el punto indicado. Esta es la función que vamos a analizar en este punto que nos dan como dato, que es el punto 2,3. Por lo tanto, matemáticamente, la gradiente de una función que se simboliza con este símbolo matemático que se conoce como nabla, ¿no? El gradiente de una función, en este caso la función xy o también denominada z, va a ser igual al vector de la derivada parcial de z con respecto de x más la derivada parcial de z con respecto de y. Recordemos de que el gradiente es un vector y por lo tanto tiene coordenadas y j. Si tuviéramos tres variables, pues tuviéramos la variable y, j y k. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para calcular el gradiente de una función? Pues calcular sus derivadas parciales. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales de esta función con respecto de x y con respecto de y. Entonces la derivada parcial de z con respecto de x es igual a derivar los términos de la función z que tengan la variable x. En este caso me interesa x al cubo y me interesa 2xy. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado y la derivada de 2xy respecto de x es 2y porque recordemos de que x es una constante. Y la derivada de una constante es 1. Entonces ya tengo la derivada parcial de z con respecto de x. A continuación debemos calcular la derivada de z con respecto de y. Para eso me interesan solamente los términos que tengan la variable y. En este caso y al cuadrado y 2xy. Por lo tanto, si derivamos la función con respecto de y, la derivada parcial de la función con respecto de y sería derivada de y al cuadrado, 2y, más la derivada de 2xy respecto de y. En este caso y hace como constante. La derivada de una constante es 1 y 1 por 2x es 2x. Como ya tengo las derivadas parciales de la función respecto de x y respecto de y, entonces ya puedo calcular la gradiente de esa función, que como les había comentado va a estar definida como el conjunto ordenado de las derivadas parciales de una función en un determinado punto. Entonces, la gradiente de la función en este caso es igual a la derivada parcial de z con respecto de x más la derivada parcial de z con respecto de y en las coordenadas y, j, porque esto representa un vector. Por lo tanto, este resultado nos dio 3x al cuadrado más 2y multiplicado por y, más la derivada parcial de z con respecto de y, que nos dio 2y más 2x multiplicado por j. Entonces, acá yo tengo el resultado de la gradiente de la función. Ahora, cuando nos piden analizar la gradiente en un punto indicado, significa que yo tengo que venir a este gradiente y en donde yo vea x y en donde vea y, debo reemplazar el punto que me han pedido analizar, que en este caso, si ustedes recuerdan, es el punto 2,3. Por lo tanto, en la variable x colocamos 2, en la variable y colocamos 3, hacemos los cálculos y entonces encontramos el vector que representa a la gradiente de la función en ese punto indicado, lo cual nos está dando como resultado final 18y más 10j. Esto debido a que haciendo cálculos matemáticos acá, 2 al cuadrado 4 por 3 12, 2 más 3 6, 12 más 6 18, y 2 por 3 6, 2 por 2 4 y 6 más 4 es 10. Veamos entonces otro ejemplo. Dice acá hallar la gradiente o el gradiente de la función en el punto indicado. Aquí está la función w igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más el logaritmo natural de 2x más 3y más 4z y debo evaluar el gradiente de esta función en el punto 1, 2, 3. Por lo tanto, defino mi gradiente de esta función xyz o también w
como la derivada parcial respecto de x en la coordenada y, más la derivada parcial respecto de y en la coordenada j, más la derivada parcial con respecto de z en la coordenada k. Calculemos entonces las derivadas parciales de la función respecto a cada variable. En este caso vamos a calcular la derivada parcial de w respecto de x. Entonces la derivada de una raíz viene a ser el cociente de la derivada del argumento en el numerador sobre la misma función multiplicada por 2 porque es una raíz cuadrada. Entonces, como estoy derivando con respecto de x, la derivada del argumento con respecto de x solamente sería derivar x al cuadrado, ya que las otras variables serían 0 porque estoy derivando con respecto de x. Así que la derivada de x al cuadrado es 2x sobre 2 por la misma función, más la derivada de un logaritmo natural que se transforma en un cociente en donde en el numerador coloco la derivada de la variable que estoy analizando, que es x, sobre el mismo argumento. En este caso la derivada de 2x es 2, derivada de 3y y derivada de 4z es 0 porque estoy derivando con respecto de x, y abajo coloco el mismo argumento. Por lo tanto, la derivada de w respecto de x sería, este 2 con este 2 se puede simplificar, y entonces me queda x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más 2 sobre 2x más 3y más 4z, la derivada parcial de w con respecto de x. Luego calculo la derivada parcial de w con respecto de y. En este caso nuevamente tengo que derivar el argumento en el numerador respecto a la variable que estoy analizando, que en este caso es y. Así que derivada de x al cuadrado 0, derivada de z al cuadrado 0, pero la derivada de y al cuadrado es 2y. Sobre 2 por la misma función. Más la derivada de un logaritmo natural se convierte en un cociente donde en el numerador debemos colocar la derivada del argumento respecto a la variable que estoy analizando sobre el mismo argumento. Así que la derivada de 2x es 0, la derivada de 4z es 0 porque estoy derivando con respecto de y, la derivada de 3y es 3 y copio el mismo argumento. Por lo tanto, la derivada de w respecto de y sería, este 2 con este 2 se pueden simplificar, entonces en esta parte tengo la derivada correspondiente. Me toca calcular la derivada parcial de w respecto de z. Nuevamente vamos a tener que en el numerador derivar el argumento con respecto a la variable que estoy analizando, que en este caso es z, por lo tanto x y y sus derivadas se hacen 0, derivada de z al cuadrado es 2z sobre 2 porque es una raíz cuadrada multiplicada por la misma función, más la derivada de un logaritmo natural que ya sabemos por lo explicado anteriormente que se transforma en un cociente donde en el numerador debemos colocar la derivada del argumento respecto a la variable que estamos analizando, que en este caso es z, así que derivada de 2x y derivada de 3y es 0 y derivada de 4z es 4 sobre el mismo argumento. Por lo tanto, este 2 con este 2 se pueden simplificar y la derivada de w respecto de z sería la que ustedes están viendo en estos momentos. Z sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más 4 sobre 2x más 3y más 4z. En el momento que yo tengo calculadas las tres derivadas parciales de esta función, es decir, la derivada de w respecto de x, la derivada de w respecto de y la derivada de w respecto de z, parciales obviamente, ya puedo hacer el cálculo de la gradiente. Entonces la gradiente va a estar definida matemáticamente de esta manera y esto va a ir creciendo a medida que yo tenga más variables. En este caso, como tengo tres variables, la expresión matemática está representada así. Entonces acá coloco los resultados de la derivada parcial de w con respecto de x, la derivada parcial de w con respecto de y, la derivada parcial de w respecto de z y ahí tengo calculada la gradiente de la función. Sin embargo, me pedían que yo analice o calcule la gradiente de esa función en un punto indicado. Por lo tanto, como ya tengo la gradiente de esa función, debo analizar ese resultado en el punto 1, 2, 3. 1 para x, 2 para y y 3 para z. En este caso tenemos que reemplazar los valores donde corresponda, hacemos cálculos matemáticos con la calculadora y obtenemos este vector. Este vector es el que representa la gradiente de la función en este punto indicado, cuyo resultado final es 1 sobre raíz de 14 más 1 sobre 10
para la coordenada y, más 2 sobre raíz de 14 más 3 décimos para la coordenada j, más 3 sobre raíz de 14 más 1/5 para la coordenada k. Estos resultados salen, vuelvo a repetir, de reemplazar en la calculadora y hacer estas operaciones aritméticas. Por lo tanto, de esa manera, nosotros podemos calcular el gradiente de una función y podemos analizarlo en un determinado punto que nos indique. En esta parte de abajo siempre les dejo ejercicios para que ustedes practiquen y acá tengo 5 problemas para que usted calcule el gradiente de las siguientes funciones en el punto que se está especificando. Damas y caballeros, como siempre agradecerles por su atención y esperando que este video haya sido entendible, nos volvemos a ver en la siguiente clase. Muchas gracias.